Esto es Subterfuge Radio. Esto es Oh My God. Soy Eva Represa desde Subterfuge Radio y esto es Oh My God, un espacio donde hablamos libremente de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. De personas de todo credo y religión a personas de todo credo y religión o no, sin dar nada por hecho. También es un espacio donde buscar y quizá hallar alguna respuesta, pero sobre todo donde hacernos preguntas. Y hoy estamos aquí para hablar de un tema tan antiguo como el tiempo, que es ¿qué es para ti lo divino, lo espiritual? Y como Rosalía acaba de sacar disco, pues nos viene fenomenal, ¿no? En este momento, en esta coyuntura, hablar de un tema tan profundo como este. Es una pregunta que los seres humanos nos hemos hecho desde las cavernas, realmente. Y bueno, el de hoy es un episodio, además, en el que vamos a entrar en el campo puro de las creencias, de lo más personal de cada uno, casi lo más íntimo, y que tenemos las personas. Y por eso tengo que agradecer su presencia aquí a estas dos personas maravillosas, tan especiales, que tenemos con nosotros, que son Valeria Palmeiro y Jaime Figueroa. Bueno, Valeria Palmeiro, más conocida como Coco Dávez. Hola, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, es un gustazo teneros aquí, un placer contar con personas como vosotros, porque para el tema que además tenemos hoy entre manos. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la mañana fría? ¿Habéis escuchado ya el disco de Rosalía, no? No sabía ni que lo había sacado, pero está muy bien. He escuchado la canción, ¿no?, que salió ayer. Sí. Ay, ¿qué tal es? A mí me ha gustado mucho. Sí, muy mística, sí. ¿no? Yo ya he sacado mis teorías, pero claro, estoy Sí. deseando ver el resto. Sí. Es mística porque que dice, si Dios quiere. ¿Cómo hace? No, de verdad que no lo he escuchado. No, pero ha hecho la famosa canción, la de Berghain, ¿no? Ujú. Que más se llama como la sala esta de Berlín. Sí. Que junta, además, como es muy mística porque junta música clásica con voces muy extáticas de ella y no sé, Fíjate. viene muy a cuento. Pues- Sí. escucharlo. ¿Habéis visto el vídeo? Bueno, ya sé, Jaime, que tú no, pero ¿tú has visto el videoclip? Sí, Sí. lo he visto, que sale con la sinfónica en su habitación y está planchando ella. Claro, hay un momento que ella sale así como un flash Sí. en el que se ve un mensaje en su camiseta. ¿Tú lo has Ay, leído? no me he fijado. Entonces dice algo así como, así suenan mis pensamientos intrusivos. Ah, Y entonces es como que ella entra a casa, ¿no? Y Sí. empieza a sonar todo esto. Bueno, y entonces claro. digo, qué bonito como Sí. conceptualizar esos pensamientos, ¿no? pues sí. Con esa música. Pues sí. Bueno, esto es lo que yo he Guau. leído. ¿Y qué pensamientos intrusivos tiene? ¿De qué rollo? De verdad me interesa. Bueno, o sea, es esta partitura que ella ha sacado, que es así como un poco frenética y me gusta mucho cómo lo combina con sus escenas cotidianas. Ella planchando, ella Sí. lavando no sé qué, ya no sé qué. Tienes Y que verlo. aparece- Claro, no tengo que verlo. Y está total. rodeado de una orquesta y es muy guay, me ha gustado. Qué bonito. Yo a veces también tengo pensamientos intrusivos, pero son menos guays. O sea, son en plan de que estoy leyendo tal y de repente me has comprado leche de soja. ¿Cómo? Que si has comprado leche de soja. Déjame, estoy leyendo. Ya, pero es que al final no la compras. Por favor. Pero ese pensamiento intrusivo tiene voz de Gollum, realmente. Sí, bueno, cada uno como lo tiene. Eso cada uno. Ya. Bueno, la verdad es el pensamiento intrusivo es la mística cotidiana, realmente. Sí, ¿no? Forma parte de la uy, mística cotidiana. Qué bonito. Ay, bueno, Eso me ha gustado. Bueno, bonito lo que tenéis que decir vosotros. Os voy a presentar, que no os he presentado y muy mal hecho por mi parte. Bueno, Valeria. Valeria es una artista polifacética, seguramente la conoceréis, como hemos dicho, como Coco Dávez, y se expresa sobre todo a través de la pintura, también de la fotografía. Ha expuesto en galerías en Londres, en Hong Kong, en París, Miami, Lisboa, Barcelona, y Forbes te ha seleccionado varias veces como referente en el mundo del arte. Además, trabajas como mentora acompañando a otros en sus procesos creativos o incluso en sus bloqueos, ¿no? Y sí. Eso es, sí. Bien. Y además eres directora de arte. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy, Valeria. Gracias a ti, Eva. Qué bien. Y luego, Jaime. ¿Qué soy? ¿Vas a decir tantas cosas de mí también? Sí, uy, No tengo también. tantas, yo Incluso creo. que tienes una entrada en Sí. Wikipedia. ¿Que no entra en Wikipedia? ¿No sabías? Uy, qué maravilla. Me ¿Y encantó pone- verla. ¿Está bien? Estaba muy bien. Bueno, tú dirás, a ver si lo digo bien. Vale. Eres mago, Sí. cómico y actor.
Y Bueno. también ventrílocuo, si no os habéis dado cuenta. Sí, es verdad, es verdad. A los que Eso estáis viendo el me ha video dado por ahí. podcast. Hola. Has ganado también varios premios de magia. Ay, me da mucha vergüenza. Te da mucha vergüenza, pero hay Sí. que aguantarlo de vez en cuando ¿Sí? esto. No, Sí, ok. que hace justicia a tu Sosténlo, trayectoria. Venga, Eso. voy a... sí. Endure It. Y has escrito y dirigido series de animación y cortometrajes, además. Fíjate, qué cosas. Además de que nos une la fascinación por las marionetas. Y la Sí. esquizofrenia. Pero eso no tanto, pero marionetas. Hoy tenemos aquí en nuestro tótem a la rana Gustavo. Qué maja. Que es que en cada episodio tenemos un tótem. Y Ajá. en algunos se me ha olvidado presentar el tótem, pero hoy no, porque Hoy la rana no. Gustavo, como icono de las marionetas, pues cuál mejor, ¿no? Y de las ranas, ¿no? Y de los las anfibios. ranas. O sea, Bueno, yo es soy tan fan representante de los Muppets. Tanto de Sí. de las marionetas como de los anfibios. Sí, y de los reporteros. Ah, es verdad, más dicharacheros. es De verdad. los reporteros más dicharachos. Ay, sí. Me gustaba a mí la voz de Gustavo de antes, la de Barrio Sésamo, cuando éramos Sí. muy pequeños. Sí, sí. Que no era... Ahora somos... Que se parece más a la original. Sí, era menos hiperactiva, Pero sí. era... Soy la rana Gustavo, el Esa, reportero esa, más esa, dicharachero de Barrio Sésamo. Hoy hemos venido a hablar con no sé quién. Y me encantaba esa voz. Y no, un día adiviné cuál era el doblador, ya no me acuerdo, pero me encanta esa voz. ¿Puedes hacer todo el podcast con voz de rana Gustavo? Vamos a preguntar sobre lo divino. A Bueno. ver, hemos venido con Dios. Hola, Dios. No está aquí presente. Bueno, os doy las gracias, además, Qué bien. porque es que no se me ocurre más lujo que poder hablar de este tema con dos personas como vosotros, que sois artistas y que una parte constante de vuestro día a día consiste en hacer introspección, analizar, diseccionar sentimientos, pensamientos, observar el mundo. Entonces, este tema va como anillo al dedo. Y sobre todo también es un lujazo porque en esta mesa tenemos visiones un poco para todos los gustos y tenemos una hora para hablar con total libertad de nuestra manera de ver lo divino y además con una libertad por la que en otra época nos habrían llevado a la hoguera. Porque en otras épocas incluso preguntarte qué es lo divino, qué es Dios, pues te decían hereje, a la hoguera. Entonces, Yo es una tengo varias maravilla. razones por las que me podrían enviar a la hoguera. También, Yo creo que de aquí también, creo que es seguro. Yo creo la que persona todos. que más... Sí. Sí, pero mago ventrílocuo también Ay, es pues muy... es verdad, claro. total. Mago Se hizo ventrílocuo. un libro para que no nos mandaran a la hoguera específicamente. Soy pelirrojo también. Sí. Es que no Lo cumples todo. Maricón, es Sí. terrible. No hay salida. Es perfecto. Ya, Bueno, ya. pues eso, hay que hablar de esa libertad. Vale. Y bueno, pues, como vamos a hablar sobre, que no sé si lo he dicho, qué es para ti lo divino y lo espiritual, vamos a llegar a cotas pues, de introspección bastante profundas y bueno, vamos a fluir un poco con la conversación, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hablando sobre todo de en lo que creemos, ¿no? Y en lo que creéis vosotros, sobre todo, que sois la gente que importa aquí. Entonces, bueno, Valeria, empezamos contigo. A ver. En una primera conversación, yo entendí que te definías como creyente panteísta, pero luego me has dicho que no, que es más que panteísmo, o sea, es otro concepto. Entonces vamos a entrar en ello, a definirlo, a entrar o cuenta lo que quieras, pero ¿cómo lo vives en tus palabras? Bueno, yo no sé muy bien en realidad en qué creo, ¿no? Porque depende un poco de cada día, pero sí que es verdad que el panteísmo de alguna forma se define como que la propia naturaleza es Dios, ¿no? Dios está en todo, está en la naturaleza. En esa primera conversación efectivamente que tuvimos poníamos ese símil, ¿no? Como tú ves la montaña y ves ahí a Dios. Y yo realmente no siento eso. Para empezar, a mí me da mucho pudor decir que creo en Dios porque no me define como ese sentimiento, o sea, porque cada vez que se habla de Dios, o por lo menos en este país, ¿no? En este contexto en el que nosotros vivimos, yo siempre me lo imagino como ese señor de barba, ¿no? Y yo no, Sí. no me imagino a ese ser por ahí. Sin embargo, sí creo que todo lo que nos rodea para mí es la demostración o el milagro de que algo existe. No sé bien qué es, ¿no? Sí que es verdad que también el panteísmo decía que de alguna forma todas esas leyes del universo podrían ser eso que entendemos como Dios, ¿no? De una manera espiritual. Pero, bueno, sí que es verdad que de alguna manera yo siento que hay algo como más grande, algo mucho más grande a todo lo que nos rodea, algo inconmensurable,
que está ahí. Entonces sí que creo que el panenteísmo, que es esa doctrina, bueno, es la que más se parece a lo que yo siento que pudiera ser este concepto de Dios o de espiritualidad. Muy bien, bueno, has dicho aquí muchas cosas muy diseccionables. O sea, realmente has dicho panteísmo. A ver, la definición etimológica de panteísmo es ver a Dios en todas las cosas, ¿no? Como que Dios está en todas las cosas. De hecho, la primera conversación que tuvimos era con una amiga nuestra, Sara Navarro. Desde aquí la saludamos. Hola, Sara. Hola. Bueno, Sara invitada en el podcast, en otro episodio, en el que vamos a hablar del universo. Pero Sara, por ejemplo, sí que es capaz de ver, ¿no? En la montaña, Dios es la montaña, ¿no? Y el panenteísmo es pan-ente. Entonces es como... Estaba leyendo un poco más sobre el panenteísmo y realmente se parece... Yo no le veo conflictividad con una visión más monoteísta casi, ¿no? O sea, el panenteísmo es como que Dios está en el universo y el universo, por ejemplo, es Dios, pero al mismo tiempo Dios es más grande que el universo, ¿no? Lo puede trascender. Lo contiene. Eso es, o sea, es como pues previo al Big Bang, ¿no? Pues el previo al Big Bang que estaba Dios, ¿no? Entonces, bueno, realmente, o sea, así como el panteísmo, yo, por ejemplo, yo veo la montaña, no es que vea a Dios la montaña, pero veo que la montaña es creación de Dios. Es como decir, yo que sé, una obra de arte, ¿no? Dices, pues, no sé, pues un Velázquez, ¿no? Y entonces dices, pues oye, no es Velázquez. El ver las Meninas no es ver a Velázquez, pero sí que hay una parte de Velázquez en las Meninas, ¿no? Entonces realmente es la creación de Velázquez, pero no es Velázquez, pero sí es Velázquez. O sea que en el fondo es un poco, es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, realmente ver como que Dios es la creación previa y que es, o sea, que es la razón de la creación, pero a la vez está presente en su creación, no tiene ningún conflicto con el monoteísmo, creo claro, yo. Es como tampoco. lea la Trinidad, ¿no? Lo de la Santísima Trinidad. Claro. Es solo añadir más cosas. Más capas. O sea, en vez de 3, pues millones de todo. Sí. Entonces, pues bueno, si te crees lo de las 3, es fácil creer también lo otro. Claro. Claro que sí. Bueno, qué difícil. Sí. Estaba escuchándote y digo, ay, madre mía, puede ser, sí. Sí, bueno, pero... Me cuadra, ¿eh? O sea, casi como que me estoy descubriendo en vuestra... No sabía yo ni que existía esto también. No, O sea, es que son muy divertidas todas estas definiciones. Claro. Bueno, a ver, por otras... O sea, a mí el panenteísmo y, por ejemplo, yo me considero monoteísta, ¿no? Pues, vamos, más bien como ¿Sí? Cristiana, sí, base cristiana, pero... ¿Quién crees? ¿En David Bowie? ¿O? Bueno, también. Soy monoteísta, más en creo los en David Beatles, Bowie. yo en los Beatles. Vale, soy pues más son en los varios. Beatles. Vale. Pero mira, por ejemplo, los Beatles para mí son un testimonio de que Dios existe. O sea, sí, Vale. bueno, ya hablaremos de eso. Pero sí, o sea, que sí, o sea... Sí, vale. Todas esas grandes, no sé, la belleza. Lo decía un teólogo, Hans Urs von Balthasar, uno de los sí, grandes Hans. teólogos, Hans. Hansel. No, Hans decía que la belleza revela a Dios, existe Mozart, por tanto, tiene que existir Dios. Él era más de Mozart, yo soy más de los Beatles. ¿Vosotros de qué sois? Es que no sé, o sea, a mí me gusta tanto la música que no sé decirte como uno, ¿no? Uno. Como deidad. Algo que dices, jolín, es que, yo qué sé, existe David Bowie, tiene que existir Dios. O sea, a mí es que me gusta mucho uno que está cancelado, que ¿Quién? es Michael Jackson. Bueno, o sea, yo pero me he muy criado bien, con Michael y me muy parece... bien. o sea, Pero aquí no cancelemos a nadie. ¿no? me conecta Muy con bien. algo muy profundo. ¿Sí? Jo, pues Pero es muy verdad bonito, que él también sí. tiene ese punto así deidoso. Sí, Sí, es verdad, desde luego. totalmente. Desde luego. O sea, Sí. fue personaje... Es como un santo. Que Sí. los santos también hacían cosas terribles, ¿no? También les cancelaban. Y están canceladísimos los Sí, santos. sí. Hasta que no te cancelan no te haces santo. O sea, hay un punto... Ahora como Total. que, claro, hay que pasar un tiempo más y luego ya te beatifican y punto. Y ya Es está. verdad, es verdad. Bueno, antes estaba escuchando un podcast el otro día que decía que en el siglo XX todas las celebridades, incluso las celebridades, las palabras que llamamos estrellas, celebridades, iconos, ídolos, son los santos del siglo XX-XXI, porque antes, claro, nosotros en la cultura pop ya tenemos todo eso, pero antes del siglo XIX, ¿a quién tenías de referente? A Santa Brígida, a Santa Teresa, Joder. ¿sabes? Oye, Esos pero eran tus ojo. iconos, Bueno, Santa Teresa también, sí. Sí. bueno, no ídolos, porque nos castigan, pero esos eran tus referentes, ¿no? Pero en cierto modo... Sí que puede haber cierto grado ahí místico en el arte, que lo vamos también a hablar. Es verdad, pero ahora como de repente que todos somos celebridades, Ya. es una locura eso, ¿no? Uy, sí. Eso, y entonces ya que yo soy San José, o sea, es que ya no entiendo nada. De verdad, a mí eso me encanta lo que has dicho. Está la Es verdad que Sagrada John Familia. Wayne es Somos como la San Sagrada John Familia aquí. Wayne Sí. y todo lo que tú quieras.
Pero, joder, pero esta locura en la que estamos sumidos ahora, en la que todos somos... Eso lo decían de broma en una peli de Woody Allen, decía, otro cancelado, decía en Celebrity, decía eso, que estaba escribiendo una novela de una sociedad, y además lo contaba desde ese momento como de qué risa, una sociedad en la que todo el mundo es una celebridad, como una broma. Y ahora estamos Y esto así. Es verdad, pero bueno, Y somos santos mira, también. la eclosión de podcast quizá es un claro. fruto de nuestra voluntad de trascender. Sí. Pero la es huella. como el artista que también quiere trascender a través de su obra, ¿no? O el escritor, el artista, sí, el madre cantante. mía. Bueno, es que en realidad cuando nos vamos lo que queda es nuestra obra. Quedarán nuestros podcasts perdidos en el éter del universo. Pero bueno, también quedan obras en el Museo de Reina Sofía o en el Thyssen también, ¿no? O bueno, Ya que- o en la casa, en el salón colgado de la casa de alguien, ¿no? Pero También. qué maravilla sería que hubieran existido antes, ¿no? Los podcasts, porque a mí me encantaría, Ay, total. algo que siempre pienso mucho de la gente que ya no está, es cómo era su voz, ¿no? A mí esto siempre como que Eso es bueno. me conmueve. Entonces digo, ¿cómo sería la voz de, pues eso, Sí. Santa Teresa, por ejemplo, Sí. ¿no? Y Jo, Santa Teresa haciendo un podcast. claro, ¿y qué imaginas? chascarrillos decía, ¿no? Uy. Y qué coletillas tenía. Sí. O sea, me interesa eso. de los chupucheros, ¿no? Si Dios quiere. O sea, decía lo que fuera. Ya está bien, tal, me he corrido, si Dios quiere. Todo, o sea, era como muy libertaria y luego decía si Dios quiere. Sí, Siempre al sí, final. era muy lista, era muy lista. Era muy Bueno, y vamos a seguir contigo, Jaime. ¿Qué ha pasado? ¿Qué Tú tú te qué decías? defines. Ah. A ver, a mí me encantó la definición. No, pero yo te que lo he hiciste dicho de eso tu- para hacer una broma. Jo, yo creo. bueno, pero hiciste una descripción tan bonita y tan desgranable vale. también. Venga, vale. A ver, tú te defines como agnóstico curioso que curiosea con el ateísmo, pero dijiste, ojo que también lo de las marionetas, aunque estés cerca del ateísmo, lo de jugar con las marionetas es también muy mover los hilos y un poco jugar a ser Dios, ¿eh? Yo muevo los hilos. Absolutamente. Y yo que las fabrico ya, eso... Bueno, con barro, eres así creador, con barro. encima. Y lo que hago es que las hago en barro o tal, o en cartón o lo que sea, y les quito una costilla a ellos. Pero- Y entonces fabrico ya a la chica, ¿sabes? Fabricas a la chica Sí, la costilla. de raíz de una costilla, pero de cartón, ¿sabes? O de lo que Bueno, sea. sí. Que lo de la costilla sabéis que es el costado, no es la costilla. Es una mala traducción. Bueno, le cojo un Pero trocito, vamos. Sí, muy bien. Eso, ahí. Creando derivados. Sí, qué horror. No sé por qué he dicho esto, pero me ha hecho No, gracia. está muy bien. Vale. Hay que hacer bromas. Sin embargo, al mismo tiempo dices que crees en cierta espiritualidad de lo artístico, Total, que está sí. muy bien. A mí es lo que me conecta. Sí, total. sí. Y luego también algo que me parece precioso, dijiste, que necesito pedirte que nos cuentes con más profundidad también, es que si existe Dios, está en nuestra mirada. Y en la mía lo está, pero no creo en Dios. Ya. Eso me dejó toda loca. Sí, pues sí, pero claro, o sea, a lo que voy es para mí la parte más trascendente. Yo creo que para todo el mundo es así, creo, que es la narrativa que ponemos, ¿no? Entonces, claro, yo veo esa las fajas Ruiz, pero si yo Ruiz me lleva a algún lado y yo lo conecto con algo mío y con una faja mía y con tal, pues de repente pues ya he hecho una pequeña historia y ya eso es importante, ya empieza a haber ternura, empieza a abrirse algo. Uy, qué bonito esto que cuentas. Entonces, de repente... Entonces ahí yo sí que conecto. Y digo, eso sí. Pero lo creo yo, claro. O sea, no es que esté realmente. Hay cosas que vemos más gente o que te fijas en lo mismo, pero bueno, eso... Entonces yo eso es lo que veo. Yo soy muy... A mí me afecta mucho lo simbólico que ocurre. Y también yo veo simbolismo donde no lo hay también. Donde no lo hay. Pero me encanta. Y es una forma de entenderme. Bueno, pero a ver, lo de la narrativa tiene muchísima lógica. Total. Sí, O sea, yo lo hablaba Todo ayer... lo que he dicho, ¿verdad? Sí. Esa parte es muy lógica. No, pero Vamos tiene a mucha comentar esa. lógica, No, te lo pero digo sí, sí. totalmente en serio. Mira, Ya, yo lo ya, hablaba ya. con Valeria, que le dije, me voy a parar porque si no voy a hacer el podcast a través de audios de WhatsApp. Pero realmente, o sea, le decía a Valeria que realmente cuando decimos que crees en lo narrativo, realmente dijiste además, creo en la Biblia, ¿no? Pero la Biblia como narración. Que me gustan mucho los cuentos de la Biblia. Sí, pero la encantan. narración, la Biblia son libros, son cuentos, Sí. hay mucho Bueno, de todo, hay relatos históricos, hay mucha mitología también, de pueblos previos a los hebreos reconstruidas también, o sea, hay mucha mezcla. Mucha mandanga, sí. Sí, todo lo que había en Mesopotamia. Y bueno, la narración realmente, si tú miras en la etimología, la narración es el logos, y el logos es la palabra. Y la Biblia, en el Génesis 1.1, empieza con en arjé,
en ho logos, que significa en el principio era la palabra, era el verbo. O sea que ya te lo está diciendo desde el principio. Toda la Biblia es toda una fantástica narración. Y realmente es un nuestra vida es una vez, narración. ¿no? Estás diciéndome que eso es un érase una vez. Érase una vez. Es el érase una vez más grande de la historia, realmente. Porque te cuenta, aspira a contar toda la historia, ¿no? Sí. Entonces, lógicamente, ¿cómo no vas a tener fe en lo narrativo, no? Sí, o sea, que yo veo que eso que no tiene menos valor. Por no existir no tiene menos valor. Ajá, exacto. Sí, total. O sea, total. que no digo que... Sí. O sea, que no es Dios como tal, como de eso, lo que decís del Señor y tal. Pero yo, bueno, lo encuentro, yo qué sé. Veo y digo, ay, mira. Por ejemplo, Coco hacía como 15 años que no nos veíamos. Una cosa así. 15 años. Muchísimo, sí. Madre mía. Una época de amigos comunes, ¿Sí? de que éramos así como pizpiretos todos. Y que coincidíamos en fiestas y en cosas, Sí, ¿verdad? las fiestas de la Paloma, Las todos fiestas de estos la Paloma. sitios. Yo sigo yendo, no te veo ya. Ya, es que yo voy menos. ¿Te pillas en Miami o cómo? No, Justo el 15 ojalá de fuera agosto, más. el 15 de agosto estoy en Miami. Ya desde el 2011. Claro, vale. Bueno, pues no, seguro que ahora es más fácil encontrarse. Lo difícil es, claro, ahora seguro que nos encontramos en una frutería un día. Ahora nos reúne la espiritualidad, Jaime. Claro, es verdad. Sí, Y os el reúne la panteísmo espiritualidad este, ¿no? y el panenteísmo. Es verdad. Y bueno, a ver, realmente, o sea, que cada uno aquí tenéis vuestra manera de interpretarlo, que realmente en el fondo lo maravilloso es que hay muchas cosas en común a pesar de que lo interpretemos de manera distinta, es lo que tú decías, ¿no? Que Dios está en nuestra mirada, ¿no? También. Aunque seas ateo, ¿no? o agnóstico. Pero bueno, realmente en el fondo ese sentimiento de trascendencia como artistas, o lo que hablábamos antes, ¿no? A través de vuestra obra, ¿lo tenéis? ¿O qué sentís? ¿Qué es lo que os impulsa también a trabajar en vuestro arte? Jo, qué difícil. ¿Tú sabes eso? O sea, a mí la trascendencia no me interesa tanto como el acto de comunión con el otro, ¿no? O sea, como bonito. que de alguna forma, para mí el arte es ese canal que te permite entablar un diálogo, ¿no? Y sobre todo, también enlazando con lo que tú decías, Jaime, yo conecto mucho con que al final todos creemos lo que creamos. El objetivo es como intentar entender el mundo, ¿no? Y entendernos a nosotros mismos y darle sentido a todo esto. Y yo creo que el arte también propicia estos diálogos, ¿no? Y poder decir, bueno, esta es mi mirada, te la presto y cómo es la tuya, ¿no? Y a mí esto es lo que me conecta con el arte. Que luego queda algo, bueno, estupendo, pero no es mi objetivo. Qué bueno eso que dices también, lo de la comunión con el otro. Claro, porque tú creas la obra y la ofreces al mundo, ¿no? Y ya forma parte del otro, del que está delante de la obra, el interpretarla y el construir, ¿no? Reconstruir su relato alrededor de esa obra, ¿no? Cómo la interpreta también. Sí, sobre todo que para mí también la obra acaba siempre una vez llega el otro, ¿no? Porque, claro. O sea, sí, por supuesto también uno crea para sí mismo, pero cuando yo expongo algo, comparto algo, sí que mi idea es como vamos a comunicarnos, Sí, ¿no? sí, mediante sí. este canal, que además es el canal que yo encuentro para poder compartir un montón de cosas que a lo mejor con la palabra no sé decir. Claro, ¿no? claro. Y me interesa mucho ese lenguaje. Jo, qué chulo. Sí. Me encanta. Bonito. Sí, no, pero y es verdad. Es verdad. Que me ha recordado una cosa, oyéndote, me ha recordado una cosa que dicen en magia, que se entiende muy bien eso de la ficción que es por la magia en sí. Y es que dicen que, bueno, no sé, un teórico, Ascanio, que es un teórico de magia y tal, decía que la magia solo sucede en la mente del espectador. Y es verdad, ¿no? Porque tú haces un efecto de magia y, bueno, sí, está sucediendo, hay aquí, pasa algo, la bolita hace no sé qué, pero realmente esa ficción solo está, y el efecto desaparece o aparece en otro sitio y tal, y la persona está reconstruyendo eso de sus sentidos, ¿no? El espectador. Total. Y ve que no tiene posibilidad de ser de otra manera y le creas ahí un tal. Pero ahí está muy claro, ¿no? Que ahí sí que necesitas el espectador para que exista. Bueno, y esto a mí me conecta con lo de los milagros. El milagro solo ocurre para el que cree. Total. Claro. ¿Qué es esto, no? Sí, Es esto que tú dices. Eso es, Sí. sucede en su mente, entonces para él sí que es milagroso. Como yo, que estoy viendo milagros ahora, que decía antes, estoy viendo milagros todo el rato y veo, ay, claro, y Es esto. simbólico. Sí, pero también porque yo estoy también en la quinta adolescencia, ¿sabes? Entonces, claro, es un poco complicado. Yo estoy, claro, en la adolescencia uno ve más milagros también. Pero qué Más- bonito, ¿no? Sí, supongo. También. Sí, sí, la verdad que sí. ¿No? Es bonito cuando de Es muy repente bonito. todo tiene un sentido mayor, ¿no? Sí. Yo creo que el mundo se hace más interesante. Desde luego. No estoy aburrido.
Claro. No, total. Pero es muy gracioso, Jaime, porque tú, por ejemplo, quizá por eso, o sea, mira, tú siendo mago, los magos sois los que conocéis lo que obra detrás de la ilusión Claro, que nos genera el atraviesa el otro. espejo, Claro, sí. o sea, tú me haces un truco de magia y yo alucino, me encanta, pero para ti tiene menos glamour porque tú sabes perfectamente cómo lo has hecho. Tiene otro glamour. Tiene no otro es, glamour. no es menos. Tiene otro glamour. Pero Es tú otro. tienes mucha ansia creadora, porque sí, o sea... Yo sí, estoy loco. Claro, sí. o sea, el mago creador, el mago crea la ilusión para el otro, pero Sí. también el que maneja una marioneta está creando una ilusión de movimiento, pero acorde a tu voluntad. No, O sea, total. Es lo mismo todo eso. O sea, Sí. toda la magia, los títeres, Exacto. todas esas cosas es la misma cosa. Sí, pero todo nace como de una misma necesidad que luego igual Sí. por eso que claro, que como tú estás detrás y eres el que ve los hilos estás entre bastidores y sabes perfectamente lo que se cuece por debajo, Ya. quizá por eso influye en tu agnosticismo. Puede ser, sí. Puede claro. ser. O sea, los magos en general son muy... O sea, el mago que viene del mundo burgués así es como es el científico, es la Claro. broma científica, ¿no? Claro. O sea, viene desde un lugar de... No viene desde la fe religiosa, viene justo de la broma, en todo caso, de la broma de la misa, o sea, la parodia de la misa, por algún lado. Y también hecho para la mente del burgués científico, ¿no? O sea, va a romper eso. Es lo que está creada para que la sociedad esta científica que sabe y que es culta y tal, vea... porque claro, tú lo haces a una sociedad que tenga más pensamiento mágico, etcétera, pues cambia, ¿no? Claro. O sea, yo me iba a hacer magia a Guinea Ecuatorial, que tampoco es que sea lo más... Pero sí tiene sus cosas de vuduses claro, y sí, cosas sí. tal. Y claro, ahí se volvían locos. Yo hacía mis cosas de comedia, así. Y decía, no tiene ni puta gracia. Pero hacía la bolita que no sé qué. Y se volvían locos, ¿no? Entonces yo me puedo morir sin fama porque eso era como un concierto de Rafael cada día allí. O sea, era una bolita de goma puma y tal, el niño así aguantando, abriendo la mano, que estaban las dos bolas y se caía eso literalmente. O sea. Entonces, claro, sí, eso es diferente. Pero sí que decía Valeria, esto de la conexión del otro, y yo estaba pensando, ¿y se me pasa eso a mí? Sí, o sea, para mí sí que es fundamental porque sin el otro, pero yo creo que es de mi timidez, o sea, para mí es identidad estas cosas, no son tanto conexión, son muy identidad, o sea, y nacen muy Desde la algo muy necesidad de básicos y yo llevo toda la vida desde pequeñín haciendo exactamente lo mismo, o sea, no he añadido cosas y lo hago mejor, pero no he cambiado de actividad o no he descubierto de repente un día, he añadido, pero entonces sí que hay un punto que a veces me molesta o que es tan identitario que a veces no ha habido hueco para otras cosas, ¿sabes? Por lo identitario que ha sido esto, o sea, el rato que le he echado. O sea, esto que dices de la identidad, que yo nunca lo había pensado Fuerte, así, sí, es muy bueno. y me gusta mucho, pero fíjate, yo venía estos días pensando en este podcast porque... Qué comprometida, me encanta. Bueno, porque fíjate, yo siempre digo que para que hablar de espiritualidad y de lo que uno cree o lo que uno siente, o sea, lo equiparo totalmente a hablar de tu propia sexualidad y de lo más íntimo de la sexualidad, ¿no? Aquello que te gusta, aquello que te excita. O sea, es una cosa como muy identitaria y lo más íntimo que existe. Entonces sí, total. creo que también que tiene mucho sentido para mí esto que dices, que es verdad que es identitario, aunque sea un modo de comunicación, es el tuyo. Entonces sí, también estoy muy de acuerdo con esto. Qué bonito lo que contáis. O sea, comunión, identidad. Sí, yo pensaría, por ejemplo, que sí, que el arte es también parte de buscar trascenderte. O sea, tú sabes que eres finito, sin embargo las cosas o las creaciones nos trascienden, nos siguen viviendo o perviven, ¿no? A pesar de que nosotros nos muramos, ¿no? Entonces, realmente también eso... Es muy bello, ¿no? O sea, que todavía hoy podamos escuchar, yo qué sé, pues yo no sé, música de la Edad Media, por ejemplo, Sí. o lo que Es maravilla. la herramienta para viajar en el tiempo que tenemos. Total, es verdad. Claro, eso es verdad, qué bonito. Es verdad. Sí. Yo tengo una cosa con eso, yo no lo tengo tan claro como vosotras, porque, claro, yo me he dedicado... O sea, yo sí que he fabricado, pues he dibujado y cosas de estas, y los muñecos y esas cosas, pero lo mío, al final me he dedicado a una cosa que es efímera totalmente y temporal. Entonces, esa cosa de la trascendencia es diferente. Es verdad. Cuando haces espectáculos
y además cada vez estoy viendo más que estoy más en eso que en los objetos, ¿no? Porque yo he intentado hacer mis cortos, he hecho, yo qué sé, jarrones, que digo yo, ¿no? O sea, de fabricar el objeto, ¿no? Que esté ahí. Y ahí aprendes del siguiente jarrón, no ese mismo jarrón. Pero yo tengo jarrones en mis espectáculos que a lo mejor llevo con ellos 10 años. Y los he mejorado. Y los he mejorado con el tiempo. Y no ven ¿cómo se dice? El boceto. Que fue una mierda a lo mejor, que hice en un micro abierto y dice y no se rió nadie, pero dije, ahí hay una idea, ¿no? Y a lo mejor si haces un jarrón y lo enseñas y es feo, pierdes esa idea, ¿no? Porque la desprecias, a lo mejor dices, ay, no, es que no era bueno. Y dices, no, es que... Ya. Entonces el proceso es diferente. Claro, es distinto, sí. Ahora hay esto de... Bueno, te puedes grabar el teatro, pero es otra cosa, de repente. Es otra cosa. Está Sí, bien para es verdad. registrar, ¿no? Para ver los números. Sí, lo registras, sí. Yo he estudiado números en magia, en comedia y tal. He estudiado números clásicos en YouTube. O sea, y números de gente de esta que lleva 20 años en vodevil haciendo un número, ¿no? Y lo puedes estudiar y lo ves. Qué suerte, ¿no? Que esté grabado en un programa de televisión o un tal. Pero es otra cosa. Yo no sé hasta qué punto... Tengo conflicto con eso, sí, ¿eh? No, sé. pero a ver, pero independientemente de eso, aunque no te trascienda, por ejemplo, una actuación, a pesar de los métodos de registro, ¿no? Por ejemplo, es de otra manera, es mucho menos claro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, o sea, ¿vosotros creéis que puede existir en algún momento una fusión entre lo divino y lo artístico? Cualquier tipo de arte. Pregunto. Uy. ¿Cómo? Claro, ¿no? Sí, total, Sí. ¿no? Sí. Matrimonio... ¿Matrimonio? Incluso Un matrimonio. Un matrimonio de ambas cosas. Sí, o sea, sí lo creéis, ¿no? Bueno, y de hecho yo creo que el síndrome de Stendhal es esto, ¿no? ¿No? De alguna manera Elabora hay algo ahí sobre que te eso. toca, Sí. que no sabes explicar, que te está conmoviendo tanto que de repente no sabes por qué estás llorando o incluso hay quien se desmaya, pero algo ha ocurrido ahí, Sí. ¿no? Y yo creo que eso que ocurre, yo no sé diferenciarlo de esos chispazos de espiritualidad que yo siento, ¿no? Esos momentos en los que de pronto digo... Es que tiene que haber algo más grande, ¿no? Porque esto... Entonces, yo eso no sé diferenciarlo y eso es, yo creo, lo que... O sea, creo que el arte es lo que más me ha dado esos momentos. Y sí, luego la vida, ¿no? Ciertos momentos también que experiencias, pero el arte es un caldo de cultivo, ¿no? Para estos momentos. Claro, el Stendhal, los momentos... El orgasmazo también, ¿no? Un orgasmazo... También tiene ese momento así de la pequeña droga. muerte, ¿no? Claro, bueno, por eso se ha gritado, Dios, La droga, ¿no? tal, las ciertas drogas. Sí, pero ¿y habéis estado alguna vez delante de una obra de arte o en algún momento, o incluso, no sé, puede ser cualquier cosa, también puedes considerar una obra de arte, yo qué sé, Los Picos de Europa, no sé, o de creación urbana, o no sé, algo que se haga sentir en una comunión con el todo, con lo divino? O sea, yo el momento que más he llorado en mi vida y que no sé, fue para mí el momento más místico, fue yendo a ver, bueno, caminando por Petra, llegando como a todas estas creaciones. Aparte, bueno, desde niña no sé por qué siempre me había llamado mucho esto y los desiertos para mí es un lugar que, no sé, algo tiene que conecto también con esa inmensidad, ¿no? Ese sentirte muy pequeño en medio de todo esto que nos rodea. Sí, sí. Y bueno, sí, o sea, estar ahí... ¿Cuándo fuiste a Petra? A Petra fui en el año 2022. ¡Wow! ¿Y había tantos turistas como ahora o no? Bueno, es que salíamos de la pandemia, entonces estábamos como empezando como a viajar de nuevo, no había tanta gente. Pero sí, yo creo que esto me lo ha dado, o sea, el momento así más místico de mi vida ha sido este y Rothko. O sea, para mí es un pintor que me lleva a ese lugar, incluso para mal. O sea, yo recuerdo la primera vez que quise ver un Rothko, porque nunca había visto un Rothko en mi vida, y justo me acababa de mudar a Londres, y yo sabía que había una sala de los Rothkos, de Rothko vaya, en la Tate. Y entonces llego, y era una sala, no sé si habéis estado, pero son los últimos cuadros que él pintó, y son grises, marrones, muy oscuros. Él estaba a punto de suicidarse. Y de alguna forma te cuenta estos cuadros. Yo esperaba ver estos rojos, naranjas, rosas, y me encuentro con esto... Y me dejó hecha polvo. O sea, pero hecha polvo que volví a mi casa diciendo, pero ¿qué es esto? Wow. Y no me lo podía quitar de la cabeza, ¿no? Y entonces fue como buscar, pero ¿en qué momento pinto esto? Y de alguna manera fue como poner palabras a todo lo que yo había sentido ahí dentro. O sea, una angustia, un sufrimiento que dije, wow, qué fuerte que, aunque sea para mal, ¿no? Que te deje tocado,
pero qué poder tiene Total, el arte. total, Y además sí. el Rothko, que era un poco así religioso, así del rollo Bueno, místico, que le ¿no? gustaba, claro, o sea, como el rollo, la sensación de como de las catedrales, ¿no? Sí, De claro. esto de llegar, que es Sí, eso sí, también, ¿no? sí, De sí. que llegas y te... Sí. Y este sí tiene esa cosa, ¿no? Y le gustaba Mozart también. Claro, no lo que era muy sabía. así, el hombre muy de... A lo mejor rezaba. Jo, pues era del Opus. seguramente. ahora. Rothko era del Opus. O sea, Rothko hizo una instalación que es una iglesia. O sea, a mí esto me Claro. parece fascinante. Claro, el chapel este. Sí, del sí, sur. exacto, Ah, que claro, digo, qué sí, sí. guay. Claro, O sea, esto es verdad. a mí me encantaría, ¿no? Mira, eso es porque bueno, es muy sí. bonito crear un templo, ¿no? Uy, sí. Aunque sea para ti mismo, Sí, ¿no? Tu, sí, sí. tu guaridita, es bonito. Sí, sí, Es verdad. total. Muy atmosférico el hombre este. Muy atmosférico. Muy de atmósfera. ¿Y tú, ¿Qué Jaime? tiempo va a hacer Rothko? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? Sí, la pregunta era, o sea, ¿has estado alguna vez delante de alguna obra que te vale. haga sentir una comunión? Yo me iría a mi infancia, ¿eh? ¿A tu Yo me iría a mi infancia? infancia, sí, a impactos de cosas. A mí las cosas que me han impactado han sido los payasos, la magia, algunas cosas de títeres que me han dejado marca y que soy... Simplemente estoy como curando eso todo el rato. O sea, yo eso lo veo clarísimo. Entonces, no sé, yo me acuerdo una vez, se reía un amigo mío cómico que yo era muy pequeñín, 4 años, 5, no lo sé. Y vino un amigo de mi tío, que era un cómico que se llama Bigote Arrocet. No sé si Ah, sí, claro. Vale. Y era muy amigo de mi tío, entonces estaba como por ahí. Y yo recuerdo, claro, que ese cómico dice que es el origen de mi persona, que ese es el nacimiento de mi persona. Cuando llegó Bigote Arrocet, cogió de la nevera de mi tío... Eres su costilla. Eres Total. Total, muy bueno. Una avena, ¿no? Soy Sí. una avena de Bigote Arrocet. Entonces, sí, totalmente. Y entonces cogió un huevo y nada, lo hizo se lo comió. Y digo, ¡oh! Yo flipé en Nicolás Claro, y me claro. lo sacó de la oreja. ¡Hala! Y dije, "Guau". Qué bueno. Me acuerdo de sentir el efecto mágico de esa sensación de imposible. Sí. Entonces, en mi Stendhal es Bigote Arrocet sacando huevos de mi Sacando un oreja. huevo de la oreja. Qué Es bueno. a lo mejor es mejor lo de Rothko, la verdad. Yo creo que No, sin duda, o sea... Oye, pero igual es de lo más prosaico. Mira, mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo era muy creyente, pero un día, ya de mayor, no sé, igual 3 años antes de fallecer o así, un día estaba cortando un romesco. O sea, los romescos, sí, ¿sabéis? Como el brócoli este que es como súper piramidal. Y de repente un día se me acerca y me dice, mira, acércate. Y entonces me dice, ¿ves? Qué maravilla. Yo creo que estaba alucinado porque son fractales al final, ¿no? Son como reproducciones en miniatura, cada vez más mini, pero todo el rato es la misma estructura. Y entonces de repente me dice... ¿Tú has visto esto? ¿A ti se te ocurriría hacer esto? Y yo, pues no se me ocurriría hacer un romesco. Si me dices, imagínate una verdura, pues voy a hacer un romesco. No se me ocurriría, ¿no? Pero a un japonés a lo mejor sí que se le ocurre. Ah, un japonés igual, sí. Claro, sí. o sea, claro. Pero entonces de repente me dijo, ¿ves? Aquí está Dios. Y luego con todo lo católico que era y tal, fíjate, o sea, luego era muy panenteísta él. Decía, Totalmente. esta creación de Dios, ¿no? El romesco. O sea, y él sentía de repente en lo más prosaico, ¿no? Un brócoli, ¿no? En una crucífera puedes encontrar a Dios. Pues sí. No, sí. es que es alucinante esto, las cosas que hace el agua, ¿no? De repente Uy, que se sí. forman cosas. O una sea, perfección. de Sí, repente sí. dices, ostras, como. Y es muy mágico, ¿no? Porque en Sí. principio no parece que está ahí, ¿no? Es como un efecto. O sea, Sí. tiene como efectos la naturaleza, ¿no? Total. Tiene Sí. humo, tiene. Uy, sí, lo de la naturaleza que es muy fuerte. O sea, sí. Claro. O sea, cuando te pones a mirar la naturaleza... Y colores en el viento descubrir. No, por lo menos. Sí, total, Claro. total. Y bueno, ¿a partir de qué momento empezáis a tener una percepción, en tu caso, más panenteísta, ¿no? Y en tu, Jaime, ¿en qué momento dejas ya más de creer en Dios? Si es que dejas de creer en Dios, ¿no? Digo, dejas, porque asumo que de pequeñito igual si tenías más una tendencia más... Pero no, ya no sé. No lo sé. No lo sé. No Igual llega- estoy asumiendo demasiado, pero... Sí, no lo sé. ¿Tú creías en Dios de pequeño? No. De hecho, o sea, no creía en Dios, pero había algo que me asustaba. Yo recuerdo yo hice la comunión, y yo recuerdo ese momento en el que tomas el cuerpo de Cristo y yo lo sentí, suena horrible, pero lo sentí como una violación, en plan, ¿por qué tengo que meter a un señor en mi cuerpo? ¿En Si es un serio? señor? Sí, o sea, me parecía una cosa como un poco Y eso que es que un no quería, panecillo que ¿sabes? no pesa nada. Claro, pero el concepto de Ostras. el cuerpo de Cristo ya está en ti. Sí, sí. Por un lado era como que me Y por la asustaba, boca, ¿no? Que era dices, horrible, bueno, o sea, es un suena mofa- horrible y no quiero Primera como base con escandalizar Cristo. a No, nadie. pero yo escucho más testimonios de esto. Sigue. O sea, por un lado eso, y por otro lado esta cosa como ¿Sí? de sentir que ahora ya estaba dentro de mí y que iba a verlo todo. Y lo viste O sea, todo. no me gustaba esa idea. Era como, oye, ¿dónde está mi derecho a la intimidad, no? O sea, había ahí un poco sí, como de...
no sé, no me sale la palabra, pero conflicto, que era lo que quería decir. Sí. Entonces, esa idea de espiritualidad a mí no me gustaba tanto. Wow. Por otro lado, es verdad que yo siempre pensé qué suerte la fe que tenía mi abuela, ¿no? Porque y mi abuela era muy cristiana, pero pensaba qué suerte porque también las religiones te dan algo que es como un camino un poco ya hecho, ¿no? O sea, hay unos símbolos, Sí, unas exacto. imágenes, hay cosas a las que agarrarte que... En mi caso, que me considero muy espiritual, pero que no me puedo como agarrar a una narrativa, a lo mejor, o a esas imágenes, pues a veces lo he echado en falta. He pensado, qué suerte esa fe tan profunda en la que no te cuestionas, pero a la vez también me gusta cuestionarme las cosas. Entonces, bueno, no sé, yo creo que desde donde yo empiezo como a considerarme más espiritual, como identitariamente, quizás, pues yo creo que fue hace realmente pocos años. ¿Ah, sí? Sí, o sea, había una cosa como de creer en las energías, ¿no? Y esta cosa de, bueno, sí, el universo, pero como empezar a considerarlo fe, Sí. que es donde yo siento que cambia algo, es realmente hace, no sé, pues 3 años, algo así. Qué bueno. Pues sí, qué bonito. Yo no sé. ¿Fuisteis a colegios religiosos? No fuisteis, no. Vale. No, es que vamos a hacer otro episodio de eso que con otros 2 amigos que sí, que fueron y se marca bastante. Pero ¿Tú sí? yo sí, a jesuitas, Uy, ¿y sí. qué pasa ahí? ¿Qué hacen? Ay, pues los jesuitas es una orden que estoy muy a favor. O sea, a mí me encantan. Es una orden muy racional, son muy comprensivos. Es una manera de vivir la fe distinta, ¿no? O sea, sí, son católicos, pero los dogmatismos que quizá tienen otras órdenes Son no más son austeros iguales. estos, ¿no? Un poco más... Bueno, a ver, tienen mucha crítica. Toda la vida se les ha acusado de herejía y tal, desde que surgen en el siglo XVI, pero porque se cuestionaban las cosas y entonces siempre han tenido muchos enemigos porque ellos en cuanto se crea la orden se ponen como al servicio del Papa y entonces eso en otras épocas históricas significaba que los jesuitas eran una orden que trabajaba siempre a la orden del Vaticano, nunca a la orden de los reyes de cada país. Entonces eso les hacía demasiado independientes y eso no gustaba. Entonces les surgían acusaciones de herejías, pues de mucha gente de la nobleza, incluso de otras órdenes religiosas, porque generalmente al exponerse a las órdenes del Papa, pues quizá gozaban de un mayor favor papal, entonces por eso lo hacían así. Pero bueno, que no me quiero enrollar con esto, pero los jesuitas. vamos, Viva que los jesuitas. No, pero la verdad, no, yo pienso que menos mal que existen porque generalmente enseñan una fe muy abierta y muy tolerante, muy, no sé, o sea, creo que menos mal que existen y no solamente las cosas recaen sobre ciertas órdenes que tienen otras maneras de enseñar. Pero bueno, y tú, Jaime, que no has respondido a la pregunta. ¿Cuál era? Joder, ya me he liado. Los jesuitas. No, ¿A favor o en contra? no, jesuitas, por los jesuitas, ¿no? Por los Podría ser jesuitas. una brincada. No, ¿a partir de qué momento empiezas a tener una percepción, en tu caso, más agnóstica? O sea, porque tú creíste en el huevo que te sacó Bigote Arrocet. En eso sí. Y en eso sí que tengo En ese fe. momento viste a Dios, dijiste. Pues supongo que sí, porque lo de la comunión y eso a mí no me hizo nada. No te Sí hizo que nada. a mí vino un mago a mi comunión. Eso sí me ¿En gustó. serio? Claro. Qué Santi propio. El mago. Santi el mago. Jolín. Vino Santi el mago. San Santi. San Santi el mago. San Santi. Pero, Santi. oye, pero es muy bueno lo que decías de la comunión, porque yo he leído testimonios. Una vez leí un testimonio de un musulmán que fue a una iglesia, a una misa, y entonces dijo que por estar en comunión con los demás, por deferencia, bueno, algo leí como que fue a comulgar. Y cuando comulgó le pasó que como se hace tanta referencia, que es la carne y el cuerpo y la sangre, dice que de repente se sentía un caníbal y que le entraron náuseas. Ah, bueno, claro. Sí, le parecía que era canibalismo, ¿no? Es que lo es. Bueno, o sea, es un canibalismo espiritual. Bueno, pero explícito, o sea, pero va por ahí la idea. O sea, es la idea que tuvieron de metáfora es esa. Sí. O sea, sí, él entendió perfectamente lo que le estaban diciendo. Exacto, sí. O sea, la metáfora que plantearon Sí, es un es canibalismo el espiritual, sí. como de cómeme, porque este soy yo. Este soy yo. Porque este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, Y sí. esta es mi sangre. Sí, sí. Para el perdón de hacer esto Sí. cuando yo no esté también. Sí. Y fíjate, estaba pensando mientras decías esto, ¿no? Yo a lo mejor no creía en ese Dios, pero había algo que sí que me habían inculcado mucho en casa y que a día de hoy aún tengo cosas pegadas, que es
la idea del pecado. Uy, sí. Ah, claro. ¿No? Eso es para otro episodio. Claro, y yo Sí. recuerdo, antes de hacer la comunión, yo siempre he tenido mucha curiosidad por todo en general, y me acuerdo que le decía a mi abuela, yendo a misa, que íbamos cada domingo juntas, le decía, ¿puedo un día ir a comulgar, aunque no haya hecho la comunión? Y era tan pesada con esto, porque yo quería saber a qué sabía ¿A eso. qué sabía? Claro. Sí, o sea, me intrigaba mucho. Y entonces me dijo, ya un día cansada, me dijo, bueno, ve hoy, pero tienes que hacer la comunión. Y cuando ya tuve el permiso, pensé, no, porque a ver si va a ser pecado. Y entonces yo empiezo ya mal, con mal pie, y entonces me dio tanto miedo Bueno. que no lo hice. Anda. Pero pensaba, aún a mí me quedan esos resquicios de, pues por ejemplo, en mi día a día, ¿no? Esta idea de que para que valga de verdad tiene que haber un sufrimiento detrás, ¿no? Como un esfuerzo, esta cosa de Sí. con sudor y lágrimas, ¿no? Y esto es una cosa muy cristiana, en realidad. Sí, y sí, que sí. yo he vivido mucho de alguna forma en mi familia. Y Ujú. pues eso se me ha quedado. Aunque no Sí, crea en claro, eso, se me ha quedado. Bueno, es que es muy cultural, al final Claro, es muy, sí, sí. y muy mediterráneo realmente de las culpa. culturas. La culpa, es muy sí, católico sí. al final, o sea, eso es muy de... Porque lo tenemos aquí, lo tienen en Italia, Sí, bueno. en Portugal, o sea, es muy mentalidad católica, pero en el Sí. fondo es como lo de vivir tu cruz, ¿no? Y sobrellevar tu cruz y tal. Pero Bueno, qué no sé. miedo como también proponer la espiritualidad desde el miedo, ¿no? Que me parece como... Es que es la Claro, es que manera. se malinterpreta. Claro, entiendo que es la manera de tener poder. Se ha y más virado el práctica, significado. más rápido, Claro, más claro. venga, aquí todo, más ordenadito todo. Claro, Claro. pero Mm. quizás esto yo creo que es lo que a mucha gente, bueno, creo, Le tira seguro le para aleja, atrás. claro. Claro, Sí, claro. sí. Sí, totalmente. Sí, pero es una, o sea, realmente era una visión de sobrellevar los males, las durezas diarias. O sea, no es que quieras tener el mal o el sufrimiento encima, pero es como, oye, todos tenemos miserias diarias, cosas duras, y entonces, Total. ¿cómo lo sobrellevas? Bueno, no sé, el Papa Francisco cuando estaba enfermo decía, ofrezco mi dolor por la paz del mundo. Pues oye, es una manera de interpretarlo, ¿no? De decir, oye, que esto malo que me pase, pues que aunque sea, si sirve para algo, que no sabes si sirve, pero bueno. Se puso creativo. Yo no sabía. Se Eso puso es genial, creativo. eso de que Yo ofrezco tampoco. mi dolor. Voy Él a lo ofrecer dijo yo cuando mi ya estaba dolor muy un montón de veces malito. más. Lo decía. El Mira, Papa voy a leer- Francisco. Sí, el Papa Francisco. El Papa Paco. Jesuita. ¿Eh? El Papa Paco. El Papa Paco. Mira, iba a leer una cosa que tenía aquí bueno, de lo que... Es que a mí me encanta esta definición, es muy panenteísta. Pero realmente es muy de lo que percibimos, ¿no? Como Dios. Que es un poema del Tao Te Ching. Si no lo tenéis, tengan una copia en sus casas, porque esto es, no sé, es como, no sé, es un libro que hay que tener. Pero el poema 1 del Tao Te Ching, que no sé si sabéis, son no sé cuántos poemas, no sé si 80 y tantos, no, sí, 81 poemas, ¿no? Que los escribió Lao Tse, bueno, o los recogió. Esto es de antes de Cristo todavía, ¿no? En China. Y no es realmente una religión, es una filosofía, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta. Y yo soy de la opinión que el Tao Te Ching tendría que formar parte de los libros del Antiguo Testamento. Pero bueno, ¿por qué? En el poema número 1 vamos a ver cómo define realmente... O sea, es que tampoco define a Dios, porque no es su... premisa, no es un libro que aspira a describir a Dios, ¿no? Pero dice lo siguiente, que es el Tao. El Tao se define como el camino medio entre dos extremos. Generalmente es el camino que tiene mucho que ver con lo de yo soy el camino, la verdad y la vida, o esforzados por ir por el camino estrecho, esos mensajes, ¿no? Dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. Y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Y este es el poema número 1, el número 1 del Tao. Es verdad que es precioso. Desde luego. O sea, define... Y es está claro que dice que sin misterio no existe esto. Exacto. O sea, que no se puede descifrar de alguna manera y esa es la gracia, Sí. ¿no? Que se mantiene ahí. Son unos poemas, es que cuando los lees ves además Qué similitudes en todas las religiones. O sea, tú lees esto y hay mensajes que dijo Jesucristo después, pero tal cual. O sea, pero Sí, tal claro, cual. claro. Sí. Y luego hay otro, mira, el 25. Este es muy bonito, es particularmente bonito. Aquí te cuenta un Génesis, pero al oriental, a la filosofía china. Dice, antes aún que el cielo y la tierra, poema 25, antes aún que el cielo y la tierra ya existía un ser inexpresable. Es un ser vacío y silencioso, libre, inmutable y solitario.
Se encuentra en todas partes y es inagotable. Puede que sea la madre del universo, no sé su nombre, pero lo llamo Tao. Si me esfuerzo en nombrarlo, lo llamo grande. Es grande porque se extiende. Su expansión le lleva lejos, la lejanía le hace retornar. El Tao, pues, es grande y el cielo es grande. La tierra es grande y también lo es el hombre. En el universo hay 4 cosas grandes y el hombre del reino es una de ellas. El hombre sigue la ley de la tierra sigue la ley del cielo, el cielo sigue la ley del Tao, el Tao sigue su propia ley. ¿A que son potentes, eh? Me encanta. Pues esto tiene más de 2000 años. Más de 2000 años. Y no lo sabemos. Es como de un rapero también un poco, ¿no? Sí, es como bueno. del Tao no hay nada más grande que el Tao. Y el Tao y mi ley hace la tuya. Y mi ley es misterio. O sea, hay un punto de raperazo así Sí, total. de dárselas, Podrías ¿no? hacer un o sea, el rap, Tao sí. dándoselas un poquito. Sí. Le he visto Puede un poquito ser, puede subidito ser. al Tao. Pero había un momento, en los 90, había un momento que toda esta filosofía, cuando llegó todo, se puso de moda todo lo del yoga, el budismo zen, los jardincitos estos de las arenitas que tenemos en casa y estas cosas, había un momento en los años 90 que es cuando llegó toda esta influencia. Claro. Y hartos, la gente harta de lo que había y de las monjas Sí. y de todo, de los jesuitas incluso. Y los jesuitas incluso. Y todo el mundo hartísimo. Y de repente llega esto, que es como mono, minimalista, además. Bueno, porque sobre todo no es dogmático, sí. no te está diciendo creen esto, Claro, sino que te va está en haciendo otra. preguntas, Claro, ¿sabes? sí, sí. A mí me encanta eso de la filosofía espiritual oriental, Total. que también en cierto modo entiendo por qué las religiones más occidentales no consiguieron entrar allí, porque si dices, oye, si tengo yo este set de creencias, este conjunto de creencias, y me rijo un poco por ellas en mi vida diaria, tampoco quizá tengo la necesidad de creer en algo, en un ente barbudo, Total. claro, pero que eso es una deformación realmente, ¿no? De la percepción de Dios, porque para mí Dios, yo siendo cristiana, tenemos una visión súper parecida de lo que... Yo soy súper panenteísta también, Sí. o sea, porque lo leo y digo, es que para mí Dios no es ni un hombre barbudo ni nada. Y ahora que dices el hombre barbudo, esta forma de ver, esta nueva... Bueno, nueva en su momento, ¿no? Para cómo lo vivimos desde aquí, es la feminidad también. Exacto, exacto, que lo O define sea, como la madre, es la madre del Claro, universo. Bueno, para empezar habla en Sí. femenino de la... Pero sí, es una bolsa o es un cuenco, no es una cruz. Eso es. ¿no? Entonces también está es. eso, ¿no? De que el otro es súper masculino, es Sí. un mundo Bueno, total. violento. Violento. Te meten ahí el cuerpo de Cristo en la boca, te dicen, chócame, ¿sabes? Un poco... es todo así, ¿no? Es como una violación todo. Sí, todo el no rato. solo lo de la hostia sagrada, Sí, sino sí. todo es un poco Hostia violación. sagrada. Hostia, ¿no? Y esto es lo contrario a la violación, ¿no? Sí, esto, sí, esto es un Te remanso, un lugar, claro, es un lugar, Claro. un Sí. horizonte así, bueno, Claro. no te dice mucho, pero te dice, bueno, ve para allá, tal. Entonces es como más atmosférico y menos Sí, hiriente, ¿no? totalmente. Pero el taoísmo realmente lo bonito es que juega, bueno, el símbolo es el del yin y el yang, ¿no? Claro, Lo que hablas eso siempre es es. de los dos extremos, o sea, es que realmente si lo de percibir a Dios antropologizado es una deformación realmente, porque realmente la manera que... A mí me encanta la manera de hablar de Dios, casi más de Dios me encanta la manera hebrea de hablar de Dios, de los judíos, que es Yahvé, que realmente es una palabra impronunciable, como sabéis, ¿no? Se llama el tetragramatón. Bueno, Yahvé se escribe latinizado YHWH. Es impronunciable. O sea, tú dices, Yo lo sé por Indiana Jones, la última cruzada, que se equivoca mira, con la bueno, letra. sí, es ¿Os acordáis de verdad. eso? Solo el penitente pasará, ¿no? Y dice, ay, ya ves con judío, es con V, es con no sé qué dice, sí. De su De la padre. última cruzada, ¿no? Es Claro, cuando está sí, pasando sí. las pruebas. Por eso, Claro. que realmente lo gracioso de Yahvé es que no significa nada y es impronunciable porque... Bueno, pronunciarlo Yahvé es porque meten vocales interconsonánticas, ¿no? Pero realmente es un acrónimo que significa yo soy el que soy. También hay teólogos que lo traducían como yo soy el que seré y entonces veían como una profecía en eso, ¿no? En que se encarnaría y tal. Es muy bonito. Entonces, hablar de Yahvé es el innombrable. Y realmente cuando Jesucristo llama a Yahvé Abba, que es padre, lo hace no con un objetivo de masculinizarlo, lo hace con un objetivo de hacerlo tangible, cercano, ¿sabes? Ah, vale. Y esa es la revolución de Jesucristo y lo que ven los fariseos como un horror, ¿no? Pues Claro. Yahvé es Elohim, es el que está lejos, y Jesucristo dice, no, Yahvé es tu padre, pero es la prostituta, pero es el hombre y la mujer,
ya ves todo. O sea, es que realmente también decimos, no, es que o sea, también se nos olvida a los creyentes monoteístas, ¿no? Que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hombres y mujeres, o sea, hombres, y además no físicamente, o sea, que te quiero decir que es una imagen totalmente abstracta. Pero que él tampoco, Dios no está limitado a nuestra realidad, es mucho más amplio y profundo que eso. Dios es, sí, o sea, Dios está en la rana Gustavo y en su creación, ¿no? Sí. Pero también es gay, también es lesbiana, porque si existe y está en la naturaleza, y es la naturaleza y es voluntad de Dios que exista, pues claro que es todo eso, ¿no? Igual que es negro, igual que es oriental, igual que es todo, ¿sabes? Eso lo debatiría mucha gente, pero está bien. Claro, bueno, sí, mucha gente lo debatiría y nos llevarían a la hoguera también por eso, ¿no? Pero si es voluntad y está en la creación, pues es que es voluntad de lo que lo ha creado, ¿no? Realmente. Total. Entonces... A mí también me gusta un poco lo del demonio y Satán y todo eso. Bueno, pero es que también Satán es porque Dios lo permite que exista, claro. Y hace su yin-yang, ¿no? Exacto, sí. Yin-yang lo fabrica ahí. Pero me mola porque hay un punto como de... No es que yo sea satánico, pero sí me gusta decirlo un poco. No sé. Bueno, pero... Como me he sentido... Como siento que históricamente, para lo que yo soy o lo que es tan demonizable, digo, ay, pues será que sí. Entonces, como que me gusta. Es bueno lo que dices. Me gusta un poco también provocar con eso. Pero sí. El otro día había un meme súper divertido que decía, salía una persona como satánica, ¿no? Vestida de emo negra entera, un meme súper gracioso, que decía como, es que los memes contados no tienen tanta gracia, pero decía como, ¿cuántas guerras han creado las religiones? Y el satanismo, ¿cuántas guerras ha creado? ¿Cuántas? Es verdad. ¿Cuántas guerras ha creado el satanismo? Pues no sé, pues ninguna, ¿no? Es verdad. Sí. Bueno, y de alguna forma también esto de Satán, que es también como este concepto de Lucifer, ¿no? No me acuerdo de dónde salía como estos términos, estos conceptos de arimánico, luciférico. ¿Habéis escuchado hablar de esto? No. Bueno, el concepto como arimánico que viene de Arimán es un poco lo que representa todo lo pragmático. Aquí ahora esto es lo que hay. El concepto luciférico es lo que representa todo el mundo del misterio, de las ideas, de la fantasía. Y el punto de equilibrio es el punto crístico. Es decir, lo arimánico es la línea horizontal, lo vertical es lo luciférico y el equilibrio es el punto crístico, y de ahí sale todo el símbolo cristiano qué bueno. de Cristo, ¿no? Que sin embargo luego si nos fijamos en la cruz, ellos realmente han elevado un poco ese equilibrio donde la línea horizontal está un poquito más elevada, pero realmente el punto crístico sería justo el centro. Wow. Entonces, bueno, también es interesante cómo la religión cristiana, cogiendo estos símbolos, se apropia de este concepto luciférico como algo terrorífico a lo que no hay que acercarse, y sin embargo el concepto de crístico te dice que tiene que haber un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal, porque este es el mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí. Y entonces, qué bonito. Me alegro que tú conectes con esta parte. Yo soy mucho más luciférica que arimánica, estoy más en el mundo de las ideas y la fantasía. De eso no tenía ni idea. Qué bueno. Y sí, es que el diablo mola. De hecho, ya es que ha desaparecido un poco, pero antes era como muy popular lo del tema de Fausto. El de Fausto, sí, de los era como un románticos, tema así que la gente lo usaba y era como parte de... Pero se ha perdido un poco el Fausto. Sí. Aunque está por ahí, porque es todo el rato el rollo este de ser de repente criptobro y ser, claro, porque es como un poco contrato, ¿no? Así con alguien de poder, ¿no? De un último contrato, un último momento, un momento fáustico así de la masculinidad, que está ahora todo el mundo como firmando un pacto con eso, ¿no? Pero está sucediendo, o sea, el mito de Fausto, ¿no? Wow. Y les va a pasar factura, pero lo están haciendo. Y entonces sí que veo ahí como también claro, pero ahí también no se piensa como tú lo dices, ¿no? Ese luciférico tan amplio, tan bonito, tan fantasioso, tan de las sensaciones. No, aquí como el Lucifer como el mal. Claro, ¿no? O sea, aquí pero el mal de que el lobo de Wall Street, ¿no? Sí, o sea, total. Terrorífico. Sí, el Entonces, infierno, ¿no? Claro, no sé cuál, pero me gusta más ese Lucifer que tú planteas, que es más queer y más... Claro, totalmente. Sí. Y menos masculino chungo, ¿no? Sin duda, totalmente. No, es verdad. Habéis dicho cosas, ahora que estamos hablando de cosas más oscuras. Mira, lo del tema del mal, decía San Agustín, en el siglo IV decía, o sea, para que veamos que también el mal es voluntad de Dios para nuestra libertad. O sea, dice, Dios, decía San Agustín, Dios por el bien sumo de ninguna forma permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. O sea, que el mal
per se tampoco existe. O sea, el mal, lo que existe es la intencionalidad, que es un concepto muy budista realmente, ¿no? Pero la intencionalidad es lo que debe ser también, es lo que debe ser perdonado, ¿no? Pero luego per se, pues oye, no sé, que el lagarto se coma al mosquito per se no es malo, sí, malo para el mosquito se acaba la vida, ¿no? Pero ¿qué es el mal? ¿Qué es el bien? Para mí el mal es que es súper budista ese concepto, pero es la intencionalidad, ¿no? Cuando tú haces algo con intención realmente de dañar a alguien, ¿no? Totalmente. O algo, no lo sé, a otro ser, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en este tema y ya para ir terminando, pero que si tuvierais que decir qué no es Dios o lo divino, ¿no? Desde vuestro punto de vista, ¿qué diríais? ¿O qué diríais que está en las antípodas de lo divino? Hemos hablado mucho de lo que es lo divino para nosotros, pero no tanto lo que no es. O sea, para mí el individualismo que vivimos cada día me parece que es lo más cercano a esta idea, ¿no? Cuando solo importas tú y entonces ahí sí se rompe esa comunión y el resto da igual, ¿no? Y no se mira por... Ya no te digo los demás, te digo todo lo que nos rodea. A mí me parece que eso es como lo más alejado. Qué fuerte, muy bueno, sí, muy buena respuesta. Sí, el individualismo... El otro día escuché un sacerdote que decía, el enemigo, es un sacerdote maravilloso que hay aquí en Madrid, que es una maravilla de las homilías, sermones que hace, muy bonitos, dijo, lo contrario de la fe no es el ateísmo, es el narcisismo. Y es totalmente, es eso. ¿Es esto? Sí. Sí. Madre mía, hay un cura, de verdad hay un cura que lo hace, Sí, que es buen qué stand-up. maravilla. La iglesia de San Nicolás de los Servitas, es una maravilla. O sea, yo quiero ver yo quiero ver su Es stand-up. una maravilla de hombre. Llévanos. Sí, hace unas homilías que se Sí, te ¿en serio? salen los ojos de las Porque órbitas. yo Sí, creo es que un no he tío visto nunca inteligentísimo. una buena. Y Es difícil, no imposible. He ido a... Sí. Ya. Sí. No he ido mucho y cada vez menos Sí. y tal. Pero no he escuchado a uno bueno. Pues creo. se te saltan las lágrimas. A veces dice unas cosas tan bellas. Ya, que dices, pues y alucino. es De verdad te digo que me encantaría sí, verlo porque a pues mí me está muy encantan todas guay. las historietas estas Sí. y el Antiguo Testamento me flipa, me parece divertidísimo. Sí. En el show nuevo tengo un fragmento del Antiguo Testamento. Sí, ¿en serio? Sí. Momento también de que Dios deja de hablar a Saúl. Porque tiene que ver Sí, mucho con la el voz, silencio, con sí. la bruja de Endor. El episodio es del de la bruja de Endor, que es una ventrílocua queer que han echado. Me encanta. Sí. Y entonces el rey Saúl deja de hablarle a Dios y tiene que consultar a la bruja. Me encanta. A la que ha echado. Qué guay. Entonces llega y le pregunta y aparece el profeta Samuel en espíritu y le dice, eres un pringao, no te va a hablar Dios. Y entonces se queda todo jodido. Yo lo quiero ver. Sí, ¿Cuándo lo rey Saúl. estrenas eso? Pues bueno, pronto. Pronto. Sí, ya está, ya existe, digamos. Ya como tal. existe. Sí. Pero es que todavía- es que, ¿Cómo sí. se llama? El profeta del vientre. Uy, para pero qué buscarlo. bueno, sí. Oye, pero Sí. nos tienes que avisar. Sí, ese es el nuevo. Cuando El salga. que está guay es el anterior. Bueno, pero no iba yo para hablar de Bueno. eso. Iba yo... ¿Qué promociones Oye, estas? podéis hablar de lo que queráis. Decir, no, bueno, que mi no, próximo libro lo voy a sacar. No quería yo hacer algo así. No, pero que... No, pero está genial. Pero iba Sí. yo por lo del cura este, que Sí. de verdad me gustaría verlo porque... me parece que hay una soberbia en la iglesia Sí, a veces con lo mal que lo cuentan, con las cosas tan chulas que tienen A para veces sí, contar. totalmente, Y me parece como sí. de un nivel tan malo, tan mal gusto. Hablan de cosas que no tienen que hablar. O sea, no sé. Sí, a no he veces visto hablan uno unas bueno, cosas ¿verdad? de O sea, no he básicos. visto Sí, uno bueno. sí, total. Entonces me encanta que digas esto porque llévame, Este es por favor. maravilloso, sí. Vale, Este ya vale. te lo digo, pero... Y además es que no... O sea, para mí es lo que debería ser. O sea, es que tiene que ser un espacio que amplíe un poco tu mirada espiritual. Es la soberbia. Como Claro. dominas el mainstream, Claro. han dominado mucho tiempo el mainstream. Sí, claro. Se ha quedado un nivel así. Y hicieron esta cosa de hacerlo como más... que cambiaron el latín por el... Sí, ¿no? después del Concilio Vaticano II, Claro, ¿no? claro. Entonces, de Sí. repente, sí, lo hacen menos misterioso. Claro. Eso desde luego. Sí. Y a lo mejor peor en ocasiones. No creo que eso sea peor No lo porque hay que sé, enterarse. No lo Sí. sé. Pero, Sí. no sé, hay algo ahí que tienen que darle un meneo, porque si no... Sí, depende mucho. Pero a ti, ¿qué no es Dios para ti? Que no lo has dicho, Ah, ¿qué no es Jaime. Dios? Sí. Bueno, no, o lo divino. Pues Dios es lo que no piensas y que haces por pura inercia. Dios- Eso, o sea, lo que no... Donde Dios aparece, yo creo, más cuando uno observa y encuentra. A mí me parece que cuando uno va sin pensar y hace lo que hace todo el mundo, ahí no está. Ahí no Tampoco está. donde no hay conciencia. O sea, cuando vas como por inercia, Sí, dices. cuando no...
Sí, por eso inconscientemente haces cualquier cosa. Sí, ¿no? o sea, que te vistes igual que todo el mundo, te haces el no O sea, sé para qué. ti Dios precisamente no es el dogma. Por ejemplo, yo ¿no? me he puesto el Por bigote decirlo porque está de moda y porque me dice la gente, ¿qué personalidad? Digo, bueno, la personalidad de otro. Digo, ahí no De está bigote Dios. roce. En mi bigote no está Dios. ¿Sabes? O sea, en el dogma no está Dios Sí, para ti, ¿no? en lo que es todo igual. En Es lo que, el dogma, ¿no? O sea, sí. no sé. En lo que viene marcado, quizá. Y que ni te planteas, que lo haces porque lo hace todo el mundo. Exacto. Vale, sí. Pues oye, me No sé. gustan mucho vuestras respuestas. Sí, vale, no sé Sí. si está bien. Oye, para ser un jolín, está muy bien. Pues me temo que hemos llegado al final de este episodio. Me da mucha pena, pero porque la verdad que, oye, podrían dar para más tiempo. Pero bueno, esto ya todo se andará. Así que nada, oye, Valeria, Jaime, ha sido un gustazo contar con vosotros y además es que hemos podido explorar la percepción que tenemos de lo divino, desde nuestra visión de lo divino, incluso cómo se manifiesta a través del arte, o incluso qué no es lo divino para nosotros, ¿no? Incluso a veces si reside en nuestra mirada, que también ese es un tema bastante interesante. Y bueno, también hemos hablado de él como, oye, es el ser, es la madre del universo, para los masones es el gran arquitecto del universo. No sé, lo maravilloso es que aún con distintas visiones en algo tan personal, ¿no? Como es esto, que es tan personal como la sexualidad, por ejemplo, que decías, que realmente también en el fondo que no impide que en realidad compartamos todo en común, ¿no? O sea, que es que no tiene nada que ver. Así que quiero daros las gracias por vuestro tiempo, por abriros además con toda vuestra honestidad, todo vuestro cariño además de una manera tan personal y espero que hayáis estado a gusto. Muchas ¿Sí? gracias a ti, Eva. Jolín, y a ti, no, Jaime. vosotros. Sí, Qué ilusión. Qué emoción, ¿verdad? Ha encontrarnos habido como aquí. reencuentro, Sí, sí, además, sí. muy bonito. Sí, aún no has Sí. hecho impersonation de Rana Gustavo, No he hecho pero hola. Venga. haz Hola, una de soy yo. despedida. Eres tú. ¡Soy yo! ¡Un micrófono! Vale, vale. No. Es que no tengo nervioso. Strangers in the night. Ya está. Es que me pongo a cantar. Te quiero. Vale. No, oye. Bueno, Bueno. Gustavo, pórtate. Bueno, que quizá lo que hemos hablado haya dado luz a alguien. Y sí, bueno, y los que estáis al otro lado, también, gracias por estar ahí. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias y hasta el próximo. Namaste. Namaste. Ni leche ni café. Que te- Esto es Subterfuge Radio.